solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN Canal 23, Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día jueves, 8 de febrero del año 2018. Más adelante queremos analizar qué es lo que pasó en Costa Rica con las elecciones presidenciales del domingo pasado, cómo un predicador evangélico pudo captar mayor cantidad de votos de los costarricenses y está casi con la posibilidad a las puertas de convertirse en el nuevo presidente de Costa Rica. Más adelante nos va a acompañar para analizar este tema el sociólogo doctor Bismar Ciero. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. La reforma al Instituto Nicaragüense del Seguro Social definitivamente depende de los nicaragüenses. El asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, quien asistió a la presentación del informe del FMI, ha descartado la opción sugerida de aumentar la edad de jubilación, indicando que en Nicaragua, entre más alta es la edad de jubilación de los ciudadanos, menos posibilidades tienen de encontrar empleo. En tanto, el presidente del INSS, Roberto López, dijo que también el gobierno va a buscar otras medidas para reflotar el INSS y no mover la edad de jubilación y el número de cuotas para jubilarse. En las noticias internacionales, el Senado anunció en Estados Unidos un acuerdo bipartidista de 2 años para evitar el cierre del gobierno y deja por fuera a los Dreamers, una solución legislativa que proteja a los Dreamers de la deportación quedó fuera de lo convenido por los líderes parlamentarios, quienes afirman que el tema migratorio será discutido en los próximos años. Mucha promesa de la administración Trump para que le aprobaran el presupuesto y poder funcionar el gobierno. Los demócratas aparentemente cedieron a las presiones del presidente Trump, quien sale airoso porque va a lograr refinanciar el gobierno y queda prácticamente en el limbo qué va a pasar con toda la política migratoria, aunque el gobierno va a seguir expulsando centroamericanos y mexicanos. En Venezuela se ha anunciado que las elecciones presidenciales serán el 22 de abril, lo anunció el Consejo Nacional Electoral ayer tarde, luego que la oposición venezolana finalmente se negó a firmar un acuerdo de convivencia en donde habían fijado ya la fecha prevista para esos comicios. No hay acuerdos con la oposición. El Consejo Nacional Electoral ya llamó y dio a conocer un cronograma de las elecciones, lo que nosotros le llamamos el calendario electoral. Ahora habrá que ver cuáles son los partidos de Venezuela que aceptarán someterse al escrutinio con la maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. En tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, está evaluando cómo proteger a países del Caribe ante posibles sanciones contra Venezuela, como pueden ser un embargo petrolero. Tillerson llegó a Jamaica, uno de los países que está con Venezuela en la iniciativa de Petrocaribe, para decirles que probablemente Estados Unidos les va a vender petróleo, pero no a precios concesionales, mucho menos al crédito. Tienen que pagar el petróleo contra factura. En cambio, con Venezuela ellos obtienen un precio un poco más barato y además que se los dan al crédito, la factura la tienen que pagar 3 meses después. Veremos qué va a pasar con esto de qué es lo que quiere hacer Estados Unidos para presionar a Venezuela en el petróleo. En tanto, el presidente Donald Trump va a reunirse con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien llegó a Washington para una visita de 4 días, luego de la regañada que le dio el presidente Trump hace 2 días a los presidentes de Centroamérica y de México, diciendo que ya no los considera
amigos porque no están haciendo lo suficiente en la lucha por contra el narcotráfico, se va a reunir con el presidente guatemalteco. Lo que dicen los centroamericanos es que mientras en Estados Unidos sigue existiendo un enorme mercado que consume la droga, esa droga no va a dejar de pasar desde Colombia por Centroamérica hacia los Estados Unidos. En otras noticias, un obispo en México ha pedido dialogar con el crimen organizado para acabar con la violencia. Las declaraciones del prelado Salvador Rangel ocurren un día después del asesinato de 2 sacerdotes. Sobre todo este caso, la Fiscalía General de Guerrero sostuvo que uno de ellos llevaba un arma de grueso calibre, es decir, el sacerdote también andaba armado. Pero este obispo dice que para frenar la ola de violencia que ya se está extendiendo a zonas turísticas, es mejor que el gobierno se siente a dialogar o conversar, negociar una paz con los narcotraficantes, un asunto difícil en México. Hoy entra el Frente Frío número 27 precisamente en México, en donde están previendo que la temperatura va a bajar aproximadamente 5 grados bajo cero. Hoy se encontraba 2 grados bajo cero en la capital, en el Distrito Federal. De acuerdo a esta información, este jueves entra el Frente Frío a Aguascalientes, el cual llegará acompañado de lluvias, vientos y un descenso en las temperaturas, por lo que están llamando a los mexicanos a tomar protección. En cambio, en España los termómetros han bajado nada más y nada menos que 10 grados bajo cero en gran parte del interior peninsular. Hay avisos por baja temperatura en 31 provincias. En el País Vasco y Navarra esperan hoy las nevadas más copiosas que también afectarán a Canarias, Cantabria, Burgos y La Rioja. Una cantidad de nieve que ha caído inmensa, está para congelarse, hay temor de hipotermia. 10 grados bajo cero en España las temperaturas del día de hoy. Y en el caso nuestro de Nicaragua, esta es la información más reciente de la imagen de satélite. Ustedes pueden observar que el Frente Frío viene bajando de México, Guatemala, y esta nubosidad que se observa también en gran parte del territorio de Nicaragua, porque estamos bajo los efectos de los frentes fríos que están afectando a Centroamérica. Hay que cuidarse mucho de estos cambios de clima que nos están afectando el sistema respiratorio, mucha gente con bronquitis, gripe, pulmonía, peligro de neumonía, así es que hay que tomar las precauciones del caso. Vamos a hacer una pausa y al regresar trataremos el tema de las elecciones presidenciales en Costa Rica y cómo un predicador evangélico ha llegado tan largo. Lo haremos con el análisis del doctor Bismar Ciero. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. ¿Interesado en comprar una casa? Visítenos en a Expo Casa, del 23 al 25 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Presentes más de 60 proyectos habitacionales del país. Aprovecha los beneficios de ley con precios hasta $50,000. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. CADUR, 25 años construyendo viviendas para los nicaragüenses. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad,
la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares. Pero Nicaragua solo exporta 49.000 dólares. Siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas, el país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar con nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus preguntas y comentarios para nuestro invitado. Les recuerdo que también estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales por medio de Facebook Live y pueden seguirnos por www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com. Doctor Bismar Ciero, mucho gusto de verlo de nuevo. Gracias. Un gusto estar siempre en su programa. Lo invitamos para hacer un análisis sociológico, desde el punto de vista sociológico, de lo que pasó en las elecciones presidenciales en Costa Rica. Un final que nadie hubiese pronosticado nunca. Primero, el Partido de Acción Ciudadana, que es el partido del presidente Luis Guillermo Solí, el PAC, nadie le pronosticaba que iba a llegar a segunda vuelta, porque decían el presidente está tan malo en popularidad, ha hecho un gobierno malo, no pudo gobernar, imposible que los costarricenses le den el voto a ese partido. Se creía que podía ganar el Partido de Liberación Nacional, Partido de Unidad Social Cristiana, entre otros, porque también en Costa Rica hay una diversidad de partidos políticos. Sí. Fabricio Alvarado,
del Partido de Restauración Costarricense, también nadie daba nada. Hace 2, 3 meses apenas tenía 2% de intención de votos en las diversas encuestas que se venían haciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué lo empujó? Que ahora estos dos candidatos están casi en las puertas de obtener la presidencia de Costa Rica en las próximas elecciones de segunda vuelta que van a ser en abril. Bueno, aquí hay dos elementos que destacar. Por un lado, toda la parte que tiene que ver con la parte de la cultura, ¿verdad? Con todo ese elemento cultural. Y por otro lado, con una parte que tiene que ver con la parte educativa. Aquí hasta el 30 de diciembre, que fue la última encuesta, dejaban... 30 de enero. Sí, dejaban en segundo, con un 2% dejaban a Fabricio, y a Carlos Alvarado lo dejaban con un 7%. Ahora, Carlos Alvarado del PAC, que es del partido gobernante, si ves la diferencia con el PLN, el Partido de Liberación, apenas es de 21.3 a 19. O sea, la diferencia es un 2%. Hay un 34% de abstencionismo. O sea, cuando vos tenés más de un tercio... los costarricenses, lo están considerando como uno de los niveles más altos de abstencionismo en Costa Rica en su historia. Hasta las elecciones más votadas, que fueron las últimas que ganó Oscar Arias, el abstencionismo rondaba entre el 9 y el 15% máximo. Llegó incluso una vez al 21% cuando Rafael Calderón, pero después esa era la única vez que había pasado al 21%, pues, pero después todo se mantenía abajo del 20%. ¿Qué pasa? Dos elementos clave. Por un lado, como les decía, la parte cultural. Primero, no esperábamos que dos partidos, que el de gobierno, por un mal gobierno, y un partido estuviese fuera, por un lado. Ahora, hay una pregunta que hay que hacerse aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvimos la sorpresa? ¿Dónde viene la sorpresa? La sorpresa viene de que el partido de tercer y cuarto lugar se esperaba que fuera primero y segundo lugar. El partido de cuarto o quinto lugar pasa a segundo y uno que ni siquiera figuraba aparece de primero. Hay dos elementos mediáticos que ayudaron para que estas elecciones tuvieran estos resultados. Por un lado, la parte cultural, cuando se empezó a hablar que de la Corte Interamericana de Justicia, te dice, con sede en Costa Rica, en San José, te dice que sí, que tiene que haber el matrimonio homosexual. Entre personas del mismo sexo. Entre personas del mismo sexo. Eso hace que se dispare. Entonces, inmediatamente, Fabricio Alvarado agarró ese tema y fue el único que contradice, el único que habla sobre estar en contra. Eso hace que pase del 2% inmediatamente a un 15%, un 20%, inmediatamente lo multiplica por 10. Y encima de eso, por otro lado, habla, si vos te fijas, el discurso de Fabricio en su cierre se figuró en ese elemento religioso. Habló de la familia, pero desde el matrimonio entre pares, en contra del aborto. En ningún momento dice cómo va a parar el problema sociopolítico que está viviendo Costa Rica. En ningún momento habla de los problemas grandes. Costa Rica tiene problemas grandes, tiene problemas de narcotráfico, tiene problemas de lavado de dinero, tiene problemas de corrupción, tiene problemas de seguridad, tiene problemas que la mitad del gabinete que está en funciones tiene cuestionamiento económico, tiene elementos que tienen que ver con asuntos de mal gobierno. Incluso el candidato de gobierno oficialista, Carlos Alvarado, está siendo cuestionado, incluso tiene acusaciones. Entonces te estás enfrentando con alguien que simplemente dice la familia y agarra el elemento de la familia y la declaración, incluso dice que va a expulsar a la Corte Interamericana, que la va a expulsar por haber dicho de eso, la va a sacar cuando Costa Rica ha sido considerado en la región por su nivel de paz, de pacificidad, que nunca ha habido guerra, que nunca ha tenido conflictos armados, que nunca ha tenido nada, ha tenido ese elemento que posibilita esa paz, que lo dice. Hay dos elementos clave que él pone en el tapete. Otro elemento clave que pone en el tapete
Lo que ustedes ven, permítanme, ahí en la imagen es a la izquierda Fabricio Alvarado y a la derecha Carlos Alvarado. Son de apellido Alvarado los dos, pero no tienen nada que ver. No son parientes. Uno es del Partido de la Restauración Nacional y el otro es del Partido de Acción Ciudadana. Exacto. Son Alvarado los dos, pero no son parientes. Yo me di a la tarea de ir a buscarle el árbol genealógico a ambos hace unos 3 generaciones, incluso uno de ellos es bisabuelo de origen por esta tierra, ¿verdad, Carlos Alvarado? Ok, pero ¿qué pasa ahora? Vamos a analizar unos datos que tenemos ahí más adelante de cómo fue el comportamiento electoral de los costarricenses, porque es interesante para el análisis. Esto es solamente para analizarlo. Ya sabemos que quienes van a decidir quién es el próximo presidente de Costa Rica, eso es un asunto de política interna de los costarricenses, pero como es un país vecino y esta noticia le está dando la vuelta al mundo, pues es interesante analizarlo. ¿Qué pasa ahora en un país en donde, como Costa Rica, la Constitución política dice que ellos son un Estado confesional católico, que tienen un concordato con el Vaticano de hace muchísimos años, en donde se establece que la única religión oficial que va a gobernar Costa Rica o que va a haber en Costa Rica es el catolicismo? Como ahora van a tener un presidente, muy probablemente, que es predicador evangélico, que dice que va a adoptar posiciones muy conservadoras evangélicas en su gobierno, que la mayoría de su gabinete van a ser pastores evangélicos, que la mayoría de sus diputados que ya fueron electos, lo veremos más adelante, son pastores evangélicos. ¿Cómo va a hacerse en esa situación? Ahí el elemento que te decía, el primer elemento cultural, que tiene que ver con la religiosidad. Ya Costa Rica no es primera vez, o sea, que está a las puertas de tener un presidente, ¿verdad?, evangélico. Ya Costa Rica ha tenido 2 presidentes evangélicos, o al menos, pero no predicadores evangélicos, no con el nivel de un liderazgo de iglesia. En el caso de Fabricio Alvarado, él es de profesión periodista, aunque ahí le cuestionaron que nunca sea bachillero, pero fue a la universidad, al final tiene título de periodista, ¿verdad? Y él se dedicó desde el 2005, desde la fundación del partido, a hacer un trabajo que los sociólogos le llamamos trabajo de hormiga o el voz a voz. Él se dedicó a pasar 10 años en radio reporteando, y la radio te llega al último rincón de cualquier lugar. Él se dedicó a hacer reportajes, él se dedicó a trabajar esa parte, y solo llegó a ser el primer y único diputado que tenía en las anteriores elecciones. O sea, no creas que Fabricio salió de la noche a la mañana. Fabricio viene haciendo un trabajo periodístico, viene haciendo un trabajo de reportero y viene dirigiéndose a las iglesias. A la iglesia me refiero a la gente que concurre a estas iglesias, a la gente que está organizada alrededor de la iglesia pentecostal evangélica, porque es de origen pentecostal, sobre todo de los municipios y de los sectores aledaños. O sea, a las partes rurales, a la gente que tiene mayores niveles de pobreza. No quiero decir con esto que él ha forjado un liderazgo en base a eso. No, ha formado un liderazgo de alguna manera, que eso hay que reconocerlo, desde las iglesias. Desde ahí él lo vino formando, que lo llevó a ser el primer diputado, y eso ahí lo catapulta y lo dice. Él siempre se opuso a un montón de leyes sobre las cuestiones de incluso fondos destinados para la educación. Recordemos que la Constitución política expresa ser católica e impulsar la educación católica. Directo, no te dice otra, directo, católica. Ahora, me llama la atención 2 elementos en cuanto a porcentuales. Por un lado tenemos un 34% de abstención, y por otro lado tenemos que, según el censo último, casi el 30% de los costarricenses confiesan ser evangélicos. No tal vez de la misma denominación religiosa de Fabricio, pero 1/3 de la población te dice que es evangélico. Si vos lograste 25% de los que fueron a votar, que fueron el 60%, el 64%, 66%, estás hablando que tenés la cuarta parte de 66%, estás hablando que tenés 17% de la población total. Casi la mitad de esos evangélicos. Ahora, el detalle radica en cuando en este elemento de religiosidad se juega, se manifiesta, se pone de manifiesto ese elemento de religión
entró en juego, nunca había entrado en juego eso. O sea, eso es lo que hay que destacarlo. Y todavía lo maximiza con un segundo elemento cuando la Corte Interamericana dice, mira, va el matrimonio de paz. Entonces, él agarra ambos elementos. Y después dice por la familia. Y ni siquiera ha mostrado un gabinete de gobierno, ni un plan de gobierno. O sea, es un presidente que sea, es un candidato a la presidencia, que va a ser el presidente. Pero ahora viene un aspecto muy interesante. Quiero antes darle pase a una pregunta de un comentario de un estimable televidente que participa esta mañana. Dice, buenos días, mi pronóstico es que los otros partidos formarán alianza para ganar a Fabricio Alvarado. A eso iba yo respecto a la pregunta del televidente. Puede ocurrir lo contrario. Ahora resulta que los partidos tradicionales, Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, no quieren que Carlos Alvarado del Partido de Acción Ciudadana gane, porque ya serían 2 periodos consecutivos que el PAC esté en el poder en Costa Rica, y entonces ellos dicen se puede convertir en una fuerza emergente y después no lo vamos a bajar del poder. El Partido Liberación Nacional y los otros nos podemos debilitar, mejor que no gane el PAC, démosle el voto a Fabricio Alvarado, no tan abiertamente, sino que dejemos que nuestras bases voten por el que quieran, porque le están proponiendo alianzas a Fabricio Alvarado, gente de los otros partidos que pasen a ser miembros del gabinete y hacer una coalición en la Asamblea Nacional Legislativa de Costa Rica, en donde nadie va a tener mayoría, pero formar una mayoría de entre varias bancadas para que él pueda gobernar. Va a ser muy interesante lo que puede pasar. El detalle es que al tener una ausencia de gabinete, el Partido de Restauración Nacional va a tener que abrirse a estas alianzas. Al final, va a posibilitar estas alianzas, como bien lo estás diciendo, se puede dar. Y yo creo que se está dando ya desde el mismo momento que quedaron en tercer y cuarto lugar. Aunque han desmentido, ¿verdad? Álvarez desmitió el otro, no, espérate, nosotros no hemos dicho nada todavía, ese Twitter que no es cierto. Luego te sale el expresidente Ocarar y dice que no es cierto. Y empezaron a jugar con la media. Lo que dijeron es que a título personal, ellos quisieran que se votara a favor de Fabricio Alvarado, pero que el partido debe tomar otra decisión. Su decisión, claro. Pero aquí hay un elemento duro que a nivel de la sociedad costarricense. Hay un elemento de hipocresía, hay un elemento de fanatismo. O sea, que te lleva a esos niveles quiere decir que tenemos un problema de educación fuerte. O sea, a mí me preocupa porque cuando siempre me han dicho desde pequeño, incluso yo estudié en Costa Rica, estudié en la UCR Costa Rica, hace 10 años estudié un diplomado, un posgrado, perdón, sobre género inclusive, y era el único varón de toda América Latina que estuve en ese estudio sobre género. Y la educación es muy buena. Entonces, cuando hay fanatismo, sobre todo fanatismo religioso, y cuando hay hipocresía de cara al elemento del matrimonio homosexual, me dicen 2 grandes elementos. Aquí hay hipocresía por un lado y hay fanatismo por el otro. Cuando una sociedad tiene estos 2 elementos y salen a luz pública en unas elecciones o se transforman en voto en unas elecciones, ahí tenemos un gran problema. Esta sociedad está pasando por una crisis educativa, está pasando por una crisis de valores, y cuando vos venís y revisás a la parte, los 5 principales problemas: narcotráfico, inseguridad. Narcotráfico, inseguridad, porque hay pérdida de valores. Si es narcotráfico, no, sí, pero es que él entra por no sé, espérate, es porque habemos ciudadanos que hemos ido perdiendo lo que es los valores y nos vamos integrando e insertando en la estructura del narcotráfico. Si hay inseguridad es porque hay delincuencia. Entonces, quiere decir que hemos ido perdiendo valores y se han formado nuestros hijos o nuestros padres en delincuentes. Entonces, tener estos 2 graves problemas centrales dentro de una sociedad que un tercio no va a votar y te dice, me quedo a la expectativa. Y fíjate que quienes no fueron a votar, la mayor parte de los votos le llaman cantones, ¿no? Cantones en los municipios. En los municipios. Fueron en la parte donde hay menos cobertura de educación, en la parte donde hay menos, donde los niveles educativos no son de educación superior. Ahí fue, o sea, fue a votar la gente que tiene, si vos querés, poco nivel educativo.
Sí, y los que aparentemente son más educados no fueron a votar. Son los que se abstuvieron. Son los que se abstuvieron. Por ejemplo, este es un análisis que hizo la Universidad Central de Costa Rica. Los cantones fronterizos dieron mayor apoyo a Fabricio Alvarado. Cantones, repito, son los municipios para Costa Rica. De acuerdo a este análisis, todos los cantones de la región de Upala, Guatuso, Los Chiles, San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí, que están fronterizos con Nicaragua, Medonica, pues, favorecieron con su voto al Partido Evangélico de Restauración Nacional, sobre todo los más desfavorecidos socialmente, como Upala, Guatuso, Los Chiles, Sarapiquí, una tendencia que se da en todo el país de acuerdo a este análisis. Parece ser que los temas de valores y familia, religión y matrimonio del mismo sexo favoreció al candidato del Partido Evangélico en estos cantones. Por ejemplo, en Upala llegó al 40.48% de la votación, en Guatuso 42.12% y en Sarapiquí 43.22%. Esto pese a que son de los cantones de bajo desarrollo humano del país en empleo, educación, vivienda, infraestructura y desigualdad social. Continúo leyendo el análisis de la Universidad Central de Costa Rica, en que el cantón que menos apoyó al PRN fue San Carlos con un 23.86%, pero los otros partidos sacaron mucho menos. El abstencionismo rondó 40% en la región, en promedio de todos los cantones, a excepción de San Carlos con 31.59%, y después dice que quienes votaron más por el candidato en estos cantones. Del total, 99.575 corresponden a mujeres y 94.381 a hombres. Es decir, más mujeres votaron por el predicador evangélico que hombres. Será porque aquí está, en este cuadro, podemos apreciar cómo fue la votación por los partidos políticos en Costa Rica, en estas regiones, municipios pobres, cercanos a las fronteras. Fronterizo. Exactamente, municipios fronterizos, no solamente de Nicaragua, sino también de fronterizos con Panamá. Y entonces uno puede observar que esto que fue, por pobreza, por abandono social, que decidieron votar por el otro candidato, por religión, por educación, por temor al matrimonio igualitario, ¿o qué es lo que pasó ahí? No, ahí el peso fuerte que tiene es la parte religiosa. O sea, estos cantones fronterizos con Panamá y Nicaragua, hay una alta presencia de la iglesia evangélica, eso es innegable. Ambos sectores, ambos lugares, tanto al norte como al sur de Costa Rica, están vinculados. Todos estos cantones tienen una presencia fuerte, marcada de la iglesia evangélica. Eso por un lado. Ahora, si la pobreza o no, la cosa también radica que puede llevarte a un fanatismo. Porque cuando vos te agarras de última hora del elemento del matrimonio entre pares y lo haces tú, Andrés, y empezar de valores de familia, las familias toman partido, o sea, toman importancia. Yo te aseguro que en estos cantones la gente fue a votar en familia. Y no solamente fue, ahí te apuesto que el papá y la mamá estaban, oye, alitémonos, vámonos todos. Y salieron en familia a votar. No, primero fue uno y después el otro. No. Yo te aseguro que en esos cantones la gente hizo, tal vez no un voto disciplinado militante, partidario, pero sí hizo un voto religioso, o sea, como una cruzada, lo vieron. Hay que hacer, fíjate que los porcentajes son casi del 47%. Se decía antes de las elecciones en Costa Rica que nuestro vecino del sur era el más democrático, el más avanzado en principios de derechos humanos, una sociedad más tolerante hacia la diversidad sexual, pero lo que estamos viendo con los resultados de estas elecciones es lo contrario. Sí, no. En la parte rural sí hay. En la parte urbana, yo siento que la gente, ese 30 y tanto por ciento, casi el 40% que no votó, no se sintió representado. Primero, la propuesta que tenía tanto Carlos Alvarado, del partido gobernante, como Antonio Álvarez, del partido tradicional conservador, PLN, no representaban la mayor cantidad ni en ningún momento beligerancia ni garantía. Lo que sí siento es que el PLN
se durmió, pensó que siempre iba a caer en primero o en segundo lugar. Siento que bajó su intensidad de campaña, creyó que siempre tenía, como decimos, su piso y su techo, se confió en su piso, de que es del 15 al 20%, pensaba recabar un 10% más por ahí para ir a una segunda o ganarla, pero se quedó solamente con su voto duro de entrada, pues, con su piso tradicional. Nunca ha sacado menos del 20%, incluso sacó menos, sacó el 19.7%. Siempre era la primera o la segunda fuerza. Lo único era que si gana el PAC, pasaría a ser 3 periodos, y nunca había pasado eso, porque eso es lo que caracteriza a Costa Rica, la alternabilidad en el gobierno. Por eso es que te hablan de la democracia, porque dice, ahí uno, máximo 2 periodos, y luego, como le decimos a la norteamericana, pues nunca han estado 3 periodos juntos, 1 o 2 periodos, incluso hasta reelección se puede una vez y va de viaje. Este fenómeno se podría comparar con lo que le pasó a Jimmy Morales en Guatemala, y se podría comparar incluso lo que le pasó a Donald Trump. Jimmy Morales, que decían que es el evangélico, lo mencionan como evangélico. El presidente Juan Orlando Hernández en Honduras también es evangélico, y otros presidentes, Jorge Serrano Elías, que fue presidente de Guatemala también, fue pastor evangélico, predicador. Sí, pero el caso de Jimmy Morales fue lo mismo. Una semana antes de las elecciones nadie decía un voto por Jimmy Morales. Jimmy Morales, pues, aunque es una profesión muy buena, ¿verdad? Es una profesión que nos anima, nos da humor y todo, que es cómico. La gente pensó que estaba bromeando, incluso cuando él dijo, me van a ver en la presidencia, y lo decía hasta con una nariz roja y en las calles jugando con los niños. La gente pensó que es un tipo muy particular, es un tipo muy especial, pero nunca se imaginaron que iba a llegar a ¿qué le ayudó? 2 noticias previas. O sea, eso es lo que ese otro elemento que quiero destacar. Un elemento te dice que están cuestionados uno un expresidente del partido gobernante en ese momento, que Jimmy Morales, de la democracia cristiana, y te dice que va a caer preso, y por el otro lado igual. Hay un acontecimiento mediático previo a la semana que se cierra el silencio electoral, y eso catapultó a Jimmy. ¿Qué le pasó a Donald Trump? Donald Trump igualmente gana en Estados Unidos cuando se empiezan a sacar los correos de la señora, de la Hillary. Eso lo catapulta, y nadie pensaba que era una broma, y ahora ahí lo tenemos ya un año en la presidencia, para el segundo. Y ya Jimmy ya va a terminar. Entonces, ¿qué te quiero decir? En algún momento esta medida te puede ayudar a catapultarte o a enterrarte. En este caso, catapultó a Fabricio. Ahora, no tiene un gabinete, esa es una ventaja que tiene. ¿Por qué? Porque puede negociar con los otros partidos para que sus militantes voten por él. Porque él va a tener que hacer algo ahí con apertura. Lo que sí me da temor es la parte de la confrontación que se pueda dar a nivel religioso, a nivel sociocultural, porque la Constitución Política es expresa desde hace más de 157 años, donde dice, del año 1849, que ellos son casi como un protectorado del Vaticano. Permítame ir a unos mensajes y luego volveremos para hablar cómo se estructurará la nueva Asamblea Nacional de Costa Rica con mayoría de pastores evangélicos, algo inédito en el vecino país. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua tiene potencial de crear y exportar una serie de productos que son demandados por mercados internacionales. Siendo un país productor de cacao, Nicaragua podría producir y exportar más productos relacionados a este grano, como cacao en polvo, pasta de cacao y chocolate, para los que existe un amplio mercado. A nivel internacional, cada año se exportan 3 millones de toneladas de chocolate, lo cual genera un mercado de 25.000 millones de dólares. Pero Nicaragua solo exporta 49.000 dólares, siendo el chocolate un producto que se asocia con la industria del azúcar, los lácteos, las nueces y las frutas. El país tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de una increíble variedad de chocolates. Producir y exportar nuevos productos permitirá que Nicaragua se enrumbe por la senda del desarrollo. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua.
Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos M&R Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Invierte en tu felicidad. Tu hogar es la mejor inversión. ¿Interesado en comprar una casa? Visítenos en la Expocasa del 23 al 25 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Presentes más de 60 proyectos habitacionales del país. Aprovecha los beneficios de ley con precios hasta $50,000. Patrocinan BDF, Amanco, Holcim, Durman, Cemex y Claro. Cadur, 25 años construyendo viviendas para los nicaragüenses. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando de las elecciones en Costa Rica. Quiero darle pase a un comentario inmediatamente de un estimable televidente. Qué milagro, los gringos no se han metido en esas elecciones en Costa Rica. No lo crea, creo que sí. Lo que pasa es que no se ha oído ninguna una voz altisonante hablando de los resultados de las elecciones en Costa Rica. Quiero presentarles ahora, este es un reportaje de la Universidad Central de Costa Rica, en donde dice que la mitad de los diputados del Partido Restauración Nacional, que es el partido evangélico, son pastores evangélicos o se dedican a la predicación en sus congregaciones. Veámoslo, ahí están, estos son los que acaban de ser electos, diputados, muchas mujeres, mucha gente joven que son preparados, pastor, abogado y pastor, líder comunal, pastor, pastoras, predicadoras, que van a ser los nuevos diputados en la Asamblea Costarricense. Son bastantes, no van a ser la mayoría absoluta, van a tener que buscar alianzas con otros partidos, pero por primera vez en la historia de Costa Rica, un porcentaje alto de los escaños legislativos los van a ocupar evangélicos. Y quiero sumar esto a unas declaraciones que he estado viendo de dirigentes evangélicos, tanto de Costa Rica como de Nicaragua, que dicen que estos son designios divinos, que Fabricio Alvarado está ahí por designio divino y que por lo mismo va a ser electo presidente en abril. Aquí hay dos elementos, voy a empezar con un elemento fuerte. Si vos podés, si puedes verlo,
con la pregunta que decía el televidente o la televidente, ¿verdad? Que me lo que los gringos decían, no han... Sí, ya hay un mensaje de lo que dijo Donald Trump al celebrar su primer año y buscando sus aliados hacia América Latina. Él mandó un mensaje de no al aborto, le quitó presupuesto a la idea y fuerte sobre el tema del aborto, hizo más énfasis en el pueblo de Dios, habló más del pueblo de Dios, del pueblo escogido. O sea, él mandó las directrices. O sea, cuando el presidente de Estados Unidos dice en su discurso de primer año estos 3 elementos, el religioso, lo de la no adopción para matrimonios iguales y lo del aborto, te está dando tu plan de lucha con el que vas a ganar en tu país, ya sea Costa Rica, Nicaragua, en el que vos te vas a meter, Centroamérica o América Latina. Eso lo cachó muy bien Fabrizio, y se daba cuenta que si lo hacía lo catapultaba. Ahora, si es o no un designio de Dios, es el elemento cultural que yo quisiera abordar de esta manera. Entra en juego dos cosas. Por un lado, el nivel educativo. No quiere decir que bajo nivel educativo significa evangélico, no quiere decir eso. Tampoco quiere decir que alto nivel educativo significa catolicismo, tampoco quiero decir eso. Pero sí dónde se movió la masa que impulsó este elemento. Hay también un elemento de un cierto fanatismo religioso. Y a todos le queremos llamar designios de Dios. Y ahí es donde podemos caer en el error de cometer algunos abusos. Cuando digo algunos abusos es de creer por fanatismo de que yo soy el elegido de Dios y a lo mejor no solo estoy usando esas 3 palabras, elegido de Dios, para ubicarme como líder o para ubicarme en un lugar de poder. Ojo, hay que tener mucho cuidado, porque el decir que es un designio de Dios ya lo han dicho varios, incluso lo dijo Hitler. Bueno, tengo otra pregunta de un estimable televidente. Dice, buenos días, Nicaragua ya tuvimos una mala experiencia con Camino Cristiano. Recuerden que Camino Cristiano fue partido en las elecciones de 1996, quedó tercer lugar. La razón del por qué este fenómeno en Costa Rica, pregunta el televidente, es porque el evangelio que la mayoría de predicadores siguen haciendo es basado solo en el aspecto moral, y ellos lo saben y por eso se aprovechan, pregunta. Ok, caemos a 2 elementos grandes. Por un lado tenemos, yo lo publicaba, yo lo publicaba el lunes en las redes. Yo decía, hay un elemento de fanatismo, hay un elemento de hipocresía y hay un elemento de falta de la realidad. Cuando solo te apegas a la moral y no te apegas a la parte cívica, ni te apegas a la parte humana, te estás quedando con solamente una parte. Lo que dice el cliente es totalmente cierto, de la parte moral. ¿Qué está pasando? Tenemos una abolición de la realidad a nivel social, a nivel sociológico. Cuando hacemos los análisis de cada una de estas sociedades, no hay un punto de coincidencia de la realidad. Hay tanta virtualidad, tanta data, tantas redes, tanta más media, que te va eliminando el contacto de la realidad. Y lo poco que pueda quedar de realidad, ¿verdad? Lo poco que pueda quedar de realidad muchas veces terminan siendo la parte moral a través de las iglesias en los sectores vulnerables, pues, en los sectores empobrecidos. Permítame, nos escribe el amigo pastor Carlos Escorcia desde Los Ángeles, Estados Unidos. Quiero leer textualmente. ¿Por qué el sociólogo mucho usa el término fanatismo al referirse a las creencias evangélicas? Toda religión tiene un subsistema de creencias y en el caso evangélico se basan en la Biblia, no en tradiciones culturales. Se nota más acertado el análisis de la Universidad Central de Costa Rica que los objetivos antievangélicos. El abstencionismo es un fenómeno generalizado en toda Latinoamérica y tiene una variedad de causas en cada país. Por otro lado, los ciudadanos votan por el candidato, no por su gabinete. Es prerrogativa del ganador escoger su gabinete, como lo demuestra Trump. Los pueblos votan por tendencias culturales, no por programas de gobierno, ya que estos parecen solo llamarse la abstención a los analistas.
y politólogos no al pueblo pobre. No deberíamos deslegitimar a un candidato joven con ideas nuevas. Lo viejo es ese establishment supuestamente democrático en Costa Rica que parece hacer aguas por todos lados. Quiero leer otro comentario de un televidente y después caer con una noticia que quiero comentar de la Universidad Central de Costa Rica. ¿Será que las mieles del poder les da ceguera a estos hermanos? Ejemplo, Juan Orlando Hernández, que es evangélico. Pregunta el estimable televidente. Y vamos a ver un análisis que hizo un analista politólogo costarricense sobre qué es lo que pasó, por qué la gente votó como votó en Costa Rica. Y entonces él dice que la gente fue a votar, se llama Gerardo Vargas, pensando que el país se arregla con una sanación divina. Y quiero leerlo. Él fue sacerdote católico y es diputado del Frente Amplio. Hizo una intervención en el plenario y dijo que la sanación divina no va a solucionar los problemas de Costa Rica. Dijo que con tristeza y enojo, cómo es posible que estos partidos se van a enfrentar en segunda vuelta y que subamos, por favor, dice que los costarricenses, dice, me atrevería a decir que el pueblo costarricense el domingo fue a votar en la papeleta de diputados, desconociendo casi en su totalidad quiénes eran las personas a las que estaba eligiendo. Doctor, respóndame todas esas preguntas y comentarios. Ok, vamos a empezar con la primera. Cuando yo hablo de elementos fanatismo, no es que haga un ataque ni quiera hacerlo. Yo ya lo destaqué y lo dije, que hay que reconocer el trabajo que hizo Fabricio. Apenas tiene 43 años y se dedicó los últimos 13 años, desde los 30 años, a través del periodismo y los reportajes que hizo, y manejó este medio de comunicación como a nivel radial, y estos reportajes llegó a toda esa zona. O sea, ha hecho un trabajo de una década, lo cual le está dando su fruto, por un lado. Por otro lado, que no le había dado los frutos como él esperaba, que lo llevó nada más hasta candidato, ahora es ganador de la primera vuelta, se debió porque otros elementos de la más media que le coayudaron, y el discurso que él dijo, que estar en contra sobre el matrimonio entre seres del mismo sexo. Ahora, eso por un lado, y por otro lado hay que reconocer el crecimiento que ha tenido la Iglesia Evangélica y que se ha metido al nivel de la política. Lo que sí, ahí lo quiero pegar con lo del último televidente, que muchas veces le da la ceguera cuando llegan al poder. Lo de la parte bíblica que dijo nuestro televidente, que siempre está, Escorcia, él habló algo dijo sobre lo de Trump, lo del gabinete. Hay dos grandes cosas. La gente compra y adquiere, y las elecciones también son una venta, porque todo está en venta. En un sistema capitalista, en la democracia misma, la gente compra a través del voto lo que quiere. Sí o no funciona, sí funciona con un plan de gobierno. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente busca. Lo que sí quedó demostrado, ahí lo está diciendo Gerardo Vargas ahorita, clarito, dice dos elementos. ¿Qué fue lo que pasó? La gente fue a votar este domingo y no sabía ni por quién iba a votar. O sea, los que fueron a votar, ese 63% que fue a votar desconociendo incluso quiénes eran los candidatos, desconociendo incluso muchas cosas. Lo que sí me da temor, yo soy honesta, no, a mí no me da temor, lo que sí, el análisis, cuando vos lo haces, es decir, vos, ¿dónde está entonces el nivel educativo? ¿Dónde está el creer que lo que nos va a salvar es una sanación divina? Yo soy creyente, yo no he dicho que no lo soy, pero el creer que una sanación divina va a resolver el problema que tiene de desempleo, narcotráfico y inseguridad elevadísima y de corrupción, no hace sino más que lo va a resolver Costa Rica. Permítanme, antes de irnos, porque el tiempo avanza rápidamente, quiero leer un comentario de un televidente y después una noticia que les quiero poner. Señor Pastrán, hablando de las elecciones de Costa Rica, sabemos que este partido político cristiano está donde está ahora es por su disque moral, creando xenofobia y odio. Esto quiere decir que en Centroamérica existe una gran falta de respeto a la diversidad, falta de igualdad y de amor. Por si usted no sabía que este candidato creó una campaña de odio y xenofobia contra toda la diversidad y usando la Biblia para manipular, que es típico de los evangélicos. Saludo, espero que pase buen día. Y bueno, y ahora la noticia que para ir concluyendo, esta la publica
la Deutsche Welle, que es un medio importante alemán, en donde hace un análisis que dice que hay una emergente influencia de las iglesias evangélicas en la política de América Latina y habla pone varios ejemplos de cómo los pentecostales, sobre todo, que son múltiples en América Latina, están influyendo mucho en candidatos y en gobiernos en toda América Latina. Esto va a tener algún grado de influencia en la política de Nicaragua. Veremos en las elecciones del 2021 candidatos evangélicos más agresivos como Fabricio Alvarado, con ideas nuevas que puedan irrumpir con fuerza en la política nicaragüense. Yo creo que cuando, incluso hay uno de la BBC que salió el martes, donde hablaba sobre el crecimiento. Yo lo que siento que a nivel zoológico hay una pérdida de la capacidad. El mundo está llegando a un límite de su capacidad de análisis. El mundo está llegando a un límite de la tolerancia, está llegando a un límite de convivencia como tal. Eso está llevando a que si vos salís con un discurso, como bien lo dijo el televidente, si vos llegás con un discurso cargado de odio, cargado de xenofobia, cargado de confrontación, seguro que vos vas a lograr puntaje en la más media, seguro que vas a lograr datos en la data, seguro que vas a lograr un lugar importante. Fíjate que aquí hay dos elementos que, solo para cerrar, que le he venido dando seguimiento. Fíjate que como es la más media, que tiene más relevancia la muerte de un perro que la de un ser humano. O sea, ahí te está diciendo el nivel educativo, el nivel de sentimiento con lo que estamos tratando. Es simplemente un análisis sociológico que estamos usando también la Biblia, ¿verdad? Para los que somos cristianos, para moverla a nuestra conveniencia. Incluso, si hiciéramos caso a la Biblia, no tendríamos candidato evangélico, porque ahí dice la Biblia que no nos debe interesar el poder terrenal. ¿Y por qué salimos candidato evangélico? ¿Por qué salimos candidatos de alguna denominación religiosa? Pues no le van a decir que ellos tienen derecho también de gobernar el país y cambiarlo desde su punto de vista. Seguiremos analizando, muchas gracias, doctor, estos temas de Costa Rica, porque la segunda vuelta será hasta en abril y tenemos mucho tiempo todavía para seguir dándole seguimiento. Nosotros nos vamos, nos veremos mañana, que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.